Muchachos, se busca rival en Sudamérica. Se busca rival. Es increíble, pero nada, ya brindamos con whisky directamente, ni champán. Tremendo lo de Independiente del Valle y se busca rival. River, Boca, Flamengo. Sigan pasando que los vamos atendiendo a uno. No pasa nada, sigan. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día nuevamente de campeón, muchachos. Dale campeón, dale campeón. El mata gigantes, el colosal, nuevamente vuelve a alzarse con un título. Ya estuvimos en aquella Copa Sudamericana que lo trajo a donde está hoy en día, donde le ganó a Flamengo la final de la Recopa Sudamericana, campeón sudamericano y campeón de Copa Libertadores, campeón de la Sudamericana y de la Libertadores. Se enfrentaron y ¿quién terminó ganando? Para mí se dio la lógica. El equipo que juega bien al fútbol. El equipo que juega bien y hoy no solo dio una lección de no rendirse nunca y de proyectar y de crecer y de confiar en el proyecto que uno tiene en la cabeza, sino que también dio una... Espero me voy a sacar los anteojos porque si no, no me van a tomar tan en serio, yo lo sé. Dio una lección de vida a que la plata no lo es todo, sudamericanos. Fíjense que sin tener el equipo más vistoso en cuanto a nombres, sin tener el equipo más caro y sin tener la billetera más amplia, hoy demostró que es el mejor equipo del continente, que es el que más ha crecido en los últimos años, que es el que más ha trabajado en silencio incluso, eso también es otra lección de vida, y nos sigue dando lecciones de vida. Es increíble, pero Independiente del Valle sigue creciendo, sigue ganando títulos, cada vez con más juveniles, por momentos también con jugadores de experimentada edad, como es el caso de Pellerano con 41 años, hoy volvió a tener otro título. Lo estoy viendo acá en pantalla, se me pone la piel de gallina, porque lo tengo acá en la televisión y lo estoy viendo cómo están levantando la copa en estos momentos. Es una cosa de locos lo que ha hecho Independiente del Valle este último tiempo. Y me podría extender durante 15 minutos hablando, y si tienen ganas puedo hacer un video especial hablando solo nada más y no tener que analizar ni reaccionar al partido. Pero sé que en estos momentos muchos estarán esperando el resumen del partido y los penales, así que vamos a verlo juntos si les parece. Y si les gustó la introducción, por supuesto, rompan a likes este video, se los pido por favor. Sobre el final vamos a tirar algunos factos como diría mi amigo Will, que tengo por acá de Twitter, de Opta Javier, como siempre, es una cuenta de Twitter que sube factos de la Copa Libertadores, fútbol sudamericano. Y si les parece, bueno, vamos a ver juntos entonces lo que fue el resumen del partido entre Flamengo e Independiente y después vamos a pasar a ver los penales. Hay mucho por analizar y la verdad es que del partido no quedó mucho porque las más claras las tuvo Flamengo, pero el segundo tiempo no lo mereció ganar Flamengo. Si hacemos un balance de lo que fue la serie, Independiente del Valle es justo y merecedor campeón de la Recopa Sudamericana, porque en Ecuador lo pasó por arriba y acá sufrió el primer tiempo, pero el segundo tiempo lo controló muy bien el partido el equipo de este señor, de este muchacho que viene a seguir con la idea de Independiente del Valle, que no fue el encargado de cambiar todo, pero sí fue el que siguió la idea de Independiente del Valle y es el que fue reconstruyendo el equipo en base a los jugadores que se le fueron todavía. Porque tengan en cuenta que Segovia, por ejemplo, no está hoy en día. Tenés al chico Lautaro Díaz que sí vino y sigue estando ahí arriba, pero tenés que reconstruir el equipo. Entró muy bien Carabajal al equipo, así que hay muchas cosas que funcionan gracias a Anselmi, por supuesto, pero lo que más funciona es la idea de Independiente del Valle, esa idea de seguir pregonando el tener la pelota, el ser protagonista en cualquier cancha. Y es cierto, hoy sufrió, pero ustedes tienen que tener en cuenta que enfrente tenés un rival que juega y que tiene el mejor plantel del continente probablemente, a pesar de no haber ganado, tiene el mejor plantel. Acá Pedriqui metiendo un gol. De todas maneras quiero mandarle un saludo a todos los hinchas del Mengao. Sepan que estas son cosas que pasan y que yo no tengo dudas que el Mengao va a salir a flote después de esta final perdida y va a ganar mucho y probablemente sea uno de los candidatos en esta Copa Libertadores, pero lamentablemente no está jugando bien. Creo yo que se equivocaron en dejar ir a Dorival Jr., que venía haciendo las cosas bien, si bien es cierto que había arrancado con 4 partidos malos, 3 perdidos y 1 empatado la temporada. No podés echarlo por 4 partidos malos al técnico. Pero bueno, esta es mi opinión. Fíjense lo que son las cosas, que Anselmi, que es un técnico que ya viene hace bastante tiempo Independiente del Valle, nada, hace jugar de una manera
escandalosa a Independiente del Valle, el Colosal. El Colosal porque hoy volvió a tener otro título, increíble. Mientras voy tirando unos factos. No, sobre el final del partido les voy a tirar los factos. Mientras vamos a hablar un poco del partido en sí. Porque este partido tuvo un resultado de 1-0 nada más, para que se den una idea. Fue gol de Arrascaeta en el minuto 96, asistencia de Everton, y ese fue el único gol del partido, y creo yo que fue justo el resultado del partido si lo analizan, porque miren esta jugada, por ejemplo, un cabezazo al palo tremendo con el arco libre, cabecea al palo el jugador de Flamengo, increíble, no sé si es... Bueno, no voy a tirar un triplazo. ¿Pedriqui fue? Sí, bueno, puede ser que haya sido Pedriqui. Después tuvo otro cabezazo más acá. Miren dónde pega esta pelota, en el travesaño. O sea, la suerte del campeón hoy estuvo del lado de Independiente del Valle también. Yo no voy a ser necio de decir, no, mereció ganar hoy. Porque no mereció ganar hoy el Colosal. Hoy mereció ganar Flamengo. Y creo yo que en base a lo que vi del partido, fue justo el 1-0. Hay que decirlo. Hay que ser justos y decir que un empate también hubiese estado bien. Creo yo, un 0-0. Pero un 1-0 para Flamengo tampoco es que era muy descabellado. Es cierto que el segundo tiempo ni lo jugó Flamengo, la verdad, no hizo mucho. Pero bueno, sobre el final del partido llegan esas individualidades que te terminan haciendo ganar el partido. Que fue un gran centro por la banda izquierda y después el gol de Arrascaeta. Acá Arturito Vidal peleando siempre en la mitad de la cancha. Creo yo que en el partido de ida Vidal fue el único que jugó bien y bueno, nada, tuvo la mala suerte de que su equipo no lo acompañó. Fíjense otra jugada de peligro acá. Muy bien Moisés Ramírez. Este chico, este señor iba a decir, no, este chico, miren el físico que tiene para empezar. Muy bien físicamente. Otra jugada que se pierde ahí Flamengo, el Mengao. Este chico con 22 años hoy fue la figura del partido. 22 años en el Maracaná. Metiendo el maracanazo, muchachos. Atajando un penal tremendo de Arrascaeta, que lo pateó bien incluso. O sea, 22 años. Tomen dimensión de esas cosas. Quiero que se tome dimensión, porque es un arquero chico y los arqueros por lo general no son jóvenes. Sepan que los arqueros de élite tienen 30 años, 29, 31. Y este chico con 22 años hoy fue figura en el Maracaná. Le sacó todo a Flamengo, todo lo que pudo lo sacó. Tuvo 3 atajadas en todo el partido, si no me equivoco, claves. Y después atajó un penal sobre el final del partido, lo vuelvo a repetir, en el Maracaná, de visitante. No es que jugó de local Independiente del Valle, que ya de por sí lo había salvado la semana anterior. Tuvo 2-3 mano a mano frente a Gabigol muy buenos. Y bueno, es un proyecto muy bueno de arquero que tiene Independiente del Valle y que sin dudas va a estar en la selección ecuatoriana, sépanlo, va a ser el arquero titular próximamente. No sé si ya está para ser titular de la selección, pero ya se puede empezar a foguear, puede empezar a sumar minutos, puede empezar a tener partidos en el lomo. Y también otro de los que va a ser un gran arquero de Independiente del Valle es Napa. Napa es otro arquerazo que tiene Independiente del Valle. Disfrútenlos, lo vuelvo a repetir. Muchos juveniles que está sacando estas inferiores. Otro de los que entró muy bien fue Kevin Rodríguez, que todavía le falta tranquilizarse un poco, pero también estuvo muy bien. Ahí lo estamos viendo a Pellerano, que jugó un partidazo también, otro de los que jugó muy bien. García jugó espectacular el día de hoy. Junque, el capitán, bien, en el penal también estuvo firme. Me faltó mucho de la mitad de la cancha en adelante, o sea, Sornosa y Farabelli creo que no entraron mucho en juego y se notó, por eso también la falta de fútbol en el ataque de Independiente del Valle. Vino por ese lado, pero no les puedo pedir nada, porque son dos figuras de este equipo y dejaron la vida, a pesar de no poder entrar en juego, dejaron la vida, corrieron hasta el último minuto, dejaron todo adentro de la cancha y tuvieron esta jugada, por ejemplo, de Sornosa, que define mal, pero no le podemos pedir mucho más, estaba fundido ya en un momento. Acá una falta de David Luiz, exjugador, totalmente exjugador, yo no entiendo qué hace jugando en Flamengo todavía, pero bueno. Si les gusta a los hinchas del Mengao, allá ellos. No voy a discutir en ese caso. Pero para mí no está para jugar en Flamengo. Ya se los digo. Flamengo está para mucho más que David Luiz. Bueno, acá están viendo lo que se dio en el segundo tiempo. Fueron centros aislados a la nada misma de Flamengo. Muy trabado el partido. El que más lo quiso en el segundo tiempo fue Independiente del Valle. Caicedo jugó un partidazo. No me quiero dejar afuera a este señor que jugó un partidazo. Por la banda izquierda hizo todo bien hizo.
Y después por la banda derecha, bueno, un partido regular de Fernández. Y en la mitad de la cancha Pellerano dejó todo, como siempre, con 41 años dejó todo. Y Alcibar también hizo lo que pudo. Lautarito Díaz muy desconectado del partido. Miren el gol que mete de Arrascaeta. Es así, o sea, dejas un segundo a los jugadores libres y te generan esta jugada de gol. Miren qué bien que la baja primero para empezar este chico que, ¿quién es? Everton. Everton la baja muy bien y después, bueno, el gol de Arrascaeta, que no hay mucho para hacer en este caso, es una definición a donde tenía que ir la pelota, termina siendo gol, después lo mira el VAR y un par de cosas, pero vamos a pasar a lo que verdaderamente nos importa. Vamos a ver juntos los penales. Esperen que voy a adelantar, este es el video de Fútbol Fans. Vamos a ver los penales, nada más acá. Esperen, Acá están revisando la jugada del gol. Y vamos a ver los penales, que arranca con el penal de Arrascaeta. Yo acá estaba confiado. Y miren lo que hace Napa, iba a decir. Miren lo que hace Moisés, muchachos. Saca una pelota exquisita. Lolo Farabelli pateando un penalazo, como hay que patear los penales, con tranquilidad, con soberbia. Miren qué bien que lo pateó. Le tocó a David Luiz meter el penal. Por supuesto, el segundo fue el empate. Acá pasaba al frente con gol de Michael Hoyos. Otro penal muy bien pateado. Qué bien que patea los penales Independiente del Valle. Los jugadores con mucha calidad, siempre a donde tenía que ir la pelota. Acá otro penal bien pateado, en este caso por Everton, muy bien, fuerte abajo, un costadito, le sacó la pelota. Nicolás Previtali, fuerte también, cuando toca la pared del arco es un golazo. Y acá miren cómo es inatajable esa pelota, es espectacular. Gerson, que volvió, bueno, bien pateado el penal también, no fue muy esquinado, pero no le adivinó el palo Ramírez, que, vuelvo a repetirlo, hizo una tanda de penales muy buena a pesar de todo. Y este penal es el penal que para mí está perfectamente pateado. No sabes a dónde patear, fuerte al medio. Junque entendió todo. Gabigol acá metiendo el gol y después desafiando. Se quedó calentito Gabigol, de hecho lo quiso mufar al chico que venía después, que es Landázuri, que miren qué bien que patea, con qué tranquilidad, con qué soberbia. Miren, está demostrando la tranquilidad que tiene, qué increíble. Y eso fue para decir: salud, campeones. Salud, campeones, salud a todos los hinchas del Mata Gigante, a todos los ecuatorianos que están apoyando a este equipo, que lo vienen siguiendo desde hace mucho y quieren que el fútbol ecuatoriano siga creciendo. Sigan apoyando a este equipo que les va a dar muchas alegrías, sépanlo, y ojalá siga llevando títulos hacia el fútbol ecuatoriano y hacia el continente, hacia el país ecuatoriano, que me pone muy contento a mí. Ustedes saben que yo me considero un hincha más dentro de Independiente del Valle. Obviamente cuando le toque jugar contra Racing, si es que le toca, voy a hinchar por Racing, pero saben que siempre lo acompañamos a Independiente del Valle, sea donde sea, lo hemos ido a ver a la final. Y nada, si Independiente del Valle quiere seguir saliendo campeón, ya saben lo que tienen que hacer en la Copa Libertadores. Acá está Suda, nos pueden invitar a algún partido, que con gusto vamos a estar ahí. Y bueno, terminamos el video por acá. Sudamericano ya se hizo bastante largo, 13 minutos. Esperen que les quiero tirar los factos que les iba a dar, porque cuando arrancó la tanda de penales, yo les había dicho que tenía una corazonada, se los dije durante el partido, de que iba a ganar Independiente del Valle. Y uno dice, bueno, pero viene de estar empatando el partido, te lo ganan al último minuto, tiempo extra, no jugaste bien. Y vos decís, debe estar bajo anímicamente. Pero hay cosas hay místicas que uno no, que uno las siente. Y yo en el trámite previo sabía que la última tanda de penales que disputó Flamengo la perdió frente a Racing, por ejemplo. Ese es un dato que les tiro, un facto. Otro facto es que 2 de las últimas 3 tandas de penales de Independiente del Valle, el Mata Gigante las ganó. El Colosal las ganó, por lo tanto venía con mucha confianza. Y otro dato también es que 2 de los campeonatos que ganó Independiente del Valle en estas últimas ediciones fueron frente a rivales de Brasil. Entonces ya sabía cómo jugar frente a un rival como brasileño, como es el Sao Paulo, que en su momento es verdad, no estaba bien acomodado, venía mal, pero le ganó. Y hoy le volvió a ganar, en este caso a Flamengo. No le ganó en los 90 minutos, pero sí por los penales. Ganó 90 minutos en Ecuador, perdió 90 minutos acá, que no mereció perder. O sea, si hay un resultado, como les digo, estaba bien en 1-0, pero para mí un empate hubiese estado justo. Y después hay que decir que solo 2 equipos dieron la vuelta olímpica en el Maracaná tras vencer a Flamengo en una final Conmebol. Solo 2 equipos lo pudieron hacer: Independiente e Independiente del Valle. Los 2 independientes. Y un detalle más es que, como les había dicho, las 2 tandas de penales fueron
ante Pumas en la Libertadores 2016 y contra Unión en la Sudamericana 2019. Esos dos fueron los dos antecedentes y después la caída había sido contra Nacional en octavos de la Libertadores de 2020. Es un detalle también a tener en cuenta. Esos son los factos del partido del día de la fecha. Espero que les haya gustado mucho el video, sudamericanos. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande a todos y como no, nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.